La carta de Romanos capítulo 8, versículo 5 y 6. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la vida en el Espíritu. Romanos 8, 5, 6 dice de la siguiente manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Le damos gracias a Dios por su palabra. El tema en esta mañana es la vida en el Espíritu. Hace años atrás surgió una canción que para algunos fue algo contradictorio o algo incómodo, sobre todo para los teólogos. Y esa canción fue compuesta e interpretada por un cantante venezolano, un hombre de Dios llamado Gabriel Paredes. Y la canción decía más o menos así la letra: dos seres hay en mí que quieren dominar. El uno va con Dios y el otro está muy mal. Dos seres hay en mí. Esa canción es de por allá finales de los 90, principios de los 2000, que quienes crecimos, quienes tenemos tiempo en los caminos del Señor, escuchamos esa interpretación. No sé de los que están acá si alguien la escuchó. Rodaron esas cédulas. ¿Y por qué digo que causó algunas diferencias? Porque decían que en la vida de un cristiano no pueden existir dos seres, sino que hay un solo ser. Pero cuando usted analiza esa letra, no está hablando de un ser como persona, está hablando de la lucha del espíritu y de la carne, que todos tenemos. Nadie puede decir acá, por más cristiano que sea, que no lucha aún con su naturaleza pecaminosa, porque todos luchamos. Y la verdad es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, porque desde el momento que Adán y Eva fallaron, el pecado entró y vino a traer como consecuencia la muerte. Y es por ello que nosotros todos necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios, para que por medio de ese acto nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Ahora bien, el tema acá es que en realidad a diario nosotros luchamos entre conservar la vida en el Espíritu y vivir en la carne. Y es por eso que el apóstol Pablo comienza diciendo, ahí en el versículo 5 dice: porque el ocuparse, o porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Y qué pasa? Cuando nos ocupamos en las cosas de la carne, eso va a traer muerte. Pero cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu, eso trae vida y paz. Ahora bien, según el apóstol Pablo, hay dos categorías de personas acá: los que son dominados por su naturaleza pecaminosa, que es la carne, y los que son controlados por el Espíritu Santo. La carne tiene su manifestación. ¿Cuáles son las obras de la carne? Tiene que ver con el adulterio, la fornicación, envidia, celos, pleitos, contiendas, por allí. Esas son las obras de la carne. Y las obras del Espíritu, en Gálatas el apóstol Pablo nos habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aunque nosotros luchamos todos los días con la carne, es decir, con nuestros deseos, también ahora por el Espíritu Santo que vive en nosotros, ahora tenemos la oportunidad o la facultad de agradar también a Dios. ¿Es una lucha diaria? Sí. Todos los días luchamos con esto. Pero lo que hemos confiado en Dios, lo que hemos nacido de nuevo, tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a que nuestras emociones, sentimientos y pensamientos estén controlados por el poder del Espíritu Santo. Aunque
Estamos acá, todavía somos personas carnales, es decir, vivimos acá. No militamos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu Santo. Y aunque esta batalla es diaria, nosotros decidimos que vamos a alimentar más. Vamos a alimentar más lo carnal en nosotros, o vamos a alimentar más lo espiritual en nosotros, la vida del Espíritu. De acuerdo a lo que más alimentemos, eso es lo que va a prevalecer. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? Que nosotros alimentemos más la vida del Espíritu, nos parezcamos más a Jesucristo, podamos vivir agradando a Dios en cada paso que nosotros podamos dar. Y quiero hablarles acerca de algunos consejos que nos van a ayudar a vivir en el Espíritu. ¿Será posible que nuestras emociones y sentimientos y nuestra voluntad estén bajo el control de Dios? Sí, es posible. ¿Es soplar y hacer botellas? No, es una lucha diaria. Es una lucha diaria que cada uno de nosotros enfrentamos. Algunos consejos que nos van a ayudar a vivir en el Espíritu. Número 1, cada día debemos elegir centrar nuestras vidas en Dios. Los cristianos ya no estamos dominados por una mente ególatra, porque ahora aprendemos de Cristo. Él piensa por nosotros, obra por medio de nosotros, ama por medio de nosotros, siente por medio de nosotros y sirve por medio de nosotros. De modo que podemos decir que aunque tenemos deseos que batallan contra los deseos del Espíritu, ahora como Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir guiados y controlados por su poder. Romanos 8, escuchen lo que dice la palabra, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A los hijos de Dios nos guía el Espíritu Santo. Ya no nos guía el sentimiento, ya no nos guía lo que dicen los demás, las palabras, las etiquetas que humanamente alguien pone sobre otros. No, ya no nos dirigen los pensamientos de la gente, las modas de este mundo, las corrientes y pensamientos y filosofías de este mundo caído. No nos rige eso, sino que hoy en día, por medio de Cristo Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros y los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Eso significa que si el Espíritu Santo está en nosotros guiándonos, nosotros podemos agradar a Dios. Tenemos la facultad, el poder, la virtud y la habilidad por medio del Espíritu de parecernos a Cristo, de vivir para los planes de Cristo, de servir como Cristo sirvió. ¿Y qué debemos hacer nosotros entonces? Tomar en cuenta este consejo: vivir centrados en Dios, elegir diariamente tener una vida centrada en Dios, conscientemente, que cada día que pase nosotros podamos levantarnos y decir: Señor, hoy yo decido vivir para agradarte. Que cada día que pase nosotros tomemos la decisión y decir: Señor, hoy yo decido menguar para que tú crezcas. Hoy yo decido tomar mi cruz y seguirte a ti, Jesús. Jesús nos dijo: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Pero ¿qué significa ese tomar la cruz y seguirlo? Significa que yo debo morir a mí mismo, tomar mis sentimientos, someterlos al control de la cruz, someterlos al poder de Dios. Y de esa manera, cuando vivimos para Dios, entonces somos controlados por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Hoy en día, por la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo es quien nos guía. Y el Espíritu Santo nos ayuda, escuche, a controlar nuestra lengua. Nos ayuda a controlar nuestras emociones. Nos ayuda a controlar esos sentimientos. Nos da la sabiduría para manejar bien la ira, el temor, incluso la alegría. Son emociones todas normales, naturales. Fíjense que Jesús expresó todas sus emociones, ¿cierto? ¿Vimos a Jesús bravo? ¿Cuándo lo vimos? Cuando volcó
Ajá. Pero Jesús estaba atacando una acción allí. Sí, vemos a Jesús que se molestó. Vemos a Jesús triste. ¿Lo vimos triste? ¿Sí? Sí, lo vimos triste. Cuando Lázaro, que dice la Biblia que Jesús lloró, ¿se acuerdan? Lo vimos en angustia. Cuando estaba antes de morir. ¿Estaba muy alegre Jesús allí? No. Estaba en angustia. Vimos a un Jesús humano que vivió todas sus emociones, que las expresó, pero que en todas ellas el Espíritu Santo lo estaba ayudando. Para vivir en el Espíritu necesitamos conscientemente agradar a Dios. Dice Filipenses 2:5: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir de Cristo Jesús? Agradar al Padre, honrar al Padre, vivir de acuerdo a los propósitos de su Padre Celestial. Y eso debe ser también nuestra actitud y nuestro ejemplo a seguir en esa lucha entre la carne y el Espíritu. No es sencillo, pero por el Espíritu Santo podemos nosotros tener una vida mejor que agrade y honre al nombre del Señor. Este consejo es importante. Centremos nuestras vidas en Dios, en todo lo que Dios es, en todo lo que Dios quiere que hagamos, en todo lo que Dios quiere que nosotros emprendamos. Vivir para agradar a Dios, ¿lo podemos hacer? Claro que sí. Aunque es una batalla diaria, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda aún en nuestra debilidad, porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces nosotros oramos ni sabemos cómo pedir, pero el Señor nos ayuda a pedir cómo debemos hacerlo. El Espíritu Santo está allí para fortalecernos en esas áreas débiles. Escúcheme bien, todos tenemos áreas vulnerables. Si usted no está bien en un área, tranquilo, no pasa nada. Eso demuestra que usted es humano y que tiene limitaciones como las tenemos todos. Yo tengo áreas en mi vida en que el Espíritu Santo está trabajando, porque somos personas que estamos siendo perfeccionados por el poder de Dios. No somos perfectos, pero somos perfeccionables. Y estamos en el camino de la perfección por medio del Espíritu Santo que nos ayuda. Pero debemos reconocer y decir: Señor, ayúdame a vivir para agradarte. Ayúdame, yo reconozco que te necesito aquí. Necesito mejorar mis pensamientos, necesito mejorar mis actitudes, necesito mejorar el manejo quizás de la ira. Necesito mejorar esta área, quizás necesito mejorar mi rol como esposo, como padre. O sea, es admitir. Pero si nosotros decimos: no, a mí no me falta nada, yo puedo, yo soy perfecto, yo estoy bien, no me hace falta el Espíritu Santo diario, estamos mal, hermano. Si nosotros no reconocemos que necesitamos de Dios todos los días, ¿cómo agradamos a Dios así? Y la Biblia dice, nos enseña que Dios mira de lejos al altivo, a los orgullosos Dios los mira de lejos. ¿Qué significa eso? No puede estar cerca de Dios, no le agrada a Dios. Pero también en ese mismo pasaje nos enseña que Él da gracia y favor a los humildes de corazón. Somos humildes cuando reconocemos diariamente que somos frágiles y que necesitamos ser fortalecidos en nuestras vidas. Somos humildes cuando reconocemos y decimos: Dios mío, yo no puedo con esto, pero pongo en tus manos esta situación. Pongo en tus manos mis sueños, mis planes, los proyectos. Los dedico a ti, Dios mío, hágase tu voluntad. Vivir centrados en Dios es vivir para la gloria y la honra de Dios y no para la gloria y honra nuestra. ¿Sabes cuál debe ser uno de los propósitos de nosotros como hijos de Dios? Ser conocidos por Él. Jesús nos enseñó que va a llegar un momento que van a haber personas en que le van a decir: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios,
en tu nombre predicamos. Voy a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes cuál debe ser nuestro propósito? Ser conocidos por Dios. Ser conocidos por Dios. No importa que la gente no nos conozca, lo importante es que la gente reconozca que en nosotros hay un Dios grande y maravilloso. No importa que la gente no nos conozca, pero ¿sabes qué es maravilloso y poderoso? Ser conocidos por Dios. Ser conocidos por Dios. Ser aprobados por Dios. Ser promovidos por Dios. Ser bendecidos por Dios. Lo que Dios bendice, ni el hombre ni el sistema del mundo, nada ni nadie lo puede maldecir, porque lo que Dios bendice, nadie puede contra eso. Y tu vida está bendecida por el Señor. El segundo consejo para vivir en el Espíritu: use la Biblia para descubrir las pautas de Dios y luego sígalas. La Biblia no es solo importante, valiosa y útil para el cristiano, no, sino que también es absolutamente necesaria, indispensable e ineludible. La Biblia es importante porque es el faro que guía nuestros pies, es la guía, es la luz o es la lumbrera que guía nuestros pies. El salmista expresó: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es importante e imprescindible porque nos da la sabiduría a nosotros para hacer las cosas correctas. Es la fuente de sabiduría e inteligencia por excelencia. La Biblia es importante porque nos permite conocer la verdad, que es la que nos hace libres. Es importante porque nos da la norma y la forma de vida que le agrada a Dios y trae gloria a su nombre. La Biblia no es un libro más, es la voz de Dios expresada y revelada para nosotros, que habla del plan redentor que Dios tiene para con la humanidad y que por su gracia nosotros entendemos que somos salvos, perdonados y con la gracia de Dios para tener una vida plena y en victoria acá en la tierra. Las Sagradas Escrituras nos dan las pautas a seguir para agradar al Señor. La manera como guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones es a través del estudio, la memorización y la meditación sobre lo que ya hemos leído. Pero para seguir las pautas de Dios necesitamos aplicar 4 pasos importantes. Número 1, leer las Escrituras. Número 2, estudiarlas. Número 3, memorizar. Número 4, meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo seguimos las pautas que vienen del Señor? Leer, estudiar, memorizar y meditar. De esta forma se nos va a hacer más sencillo aplicarla. Cuando la leemos, la estudiamos. Mire, la Biblia no solamente es para leerla y tener una buena información. No, la Biblia es para estudiarla. Cuando la estudiamos, cuando profundizamos, aprendemos. Y esas verdades nos hacen libres. Esas verdades nos rigen. Esas verdades nos ayudan a tener una calidad de vida plena acá. Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y Él nos enseñó y nos aconsejó a que escudriñemos las Escrituras. ¿Qué ocurre si no leemos y estudiamos las Sagradas Escrituras? ¿Podemos obedecer a Dios así? ¿Será que podemos cultivar la vida en el Espíritu sin guardar la palabra de Dios? ¿Podemos agradar a Dios sin vivir la palabra? No se trata solamente de aprendernos de memoria versículos. Mire, Satanás también se sabe la Biblia. Se la citó a Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan, pues. Y venía Jesús, imagínense, 40 días y 40 noches en un desierto, en ayuno. ¿Tenía hambre o no tenía hambre Jesús? Mire, a veces las tentaciones vienen
cuando estamos en necesidad. El diablo nos va a tentar es en necesidades. Cuidado. Porque aunque él le tentó, él, Satanás, también citó la Biblia, Jesús se la sabe mejor y también la citó. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, a diario vamos a ser tentados en zonas vulnerables. En zonas vulnerables, en áreas que son vulnerables en nuestra vida, donde debemos reconocer que somos débiles. Me gusta mucho el consejo que Jesús nos da cuando expresó: si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo, porque mejor es que entres al reino de los cielos sin tus ojos que ser lanzado al infierno con tus dos ojos. Y después expresó: si tu mano te es ocasión de caer, sácala, córtala, porque mejor que entres sin tus manos al cielo y no que seas lanzado al infierno con todo tu cuerpo. Y así, ¿qué nos estaba queriendo decir Jesús? Que cuidemos, diciéndonos que estemos alertas en las áreas en las que somos débiles. Que tengamos, mire, hagamos un vallado, hagamos un cerco. Mire, con el pecado no se coquetea ni se juega. Si somos débiles en un área, no juguemos con eso. Mire, cada área debe estar sometida al control de Dios. ¿Y sabe qué nos ayuda? La palabra. Jesús resistió a Satanás en el desierto, fue con la palabra. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El mismo que fortaleció a Jesús en el desierto está aquí para fortalecernos, para ayudarnos, para no dejarnos caer. Y si hemos fallado, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Guardar la palabra de Dios nos ayuda a vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es imposible hacerlo si no vivimos guardando su palabra. Y para guardar la palabra de Dios, entonces, estos 4 pasos: leer, estudiar, memorizar y meditar. De esta forma vamos nosotros a vivirla, vamos a aplicarla y vamos a predicarla, a compartirla con otros. El tercer consejo que nos va a ayudar a cultivar la vida en el Espíritu es: en cada situación que se presente, pregúntese: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando se presente un conflicto, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo manejaría Cristo un conflicto en la familia? ¿Cómo manejaría Cristo una situación financiera? Cuando se presenta una diferencia con algún hermano de la fe, ¿cómo manejaría Cristo eso? A medida que nos acercamos a Dios y permitimos que su Espíritu Santo trabaje en nosotros, nuestros corazones y acciones serán transformados para reflejar el carácter de Jesús. También compartiremos cómo nuestro testimonio en amor puede influir e impactar la vida de quienes nos rodean. Hacernos esta pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Nos llevan inmediatamente a vivir como Jesús vivió, a manejar los estándares de Cristo. Que cada acción que yo haga debe traer la gloria y la honra al nombre de Dios. Y permítanme hacer esta pregunta: si Cristo tuviera redes sociales, ¿cómo las usaría Cristo? ¿Cómo, si Cristo tuviera Facebook, Instagram, TikTok, X, como Twitter, no sé, las que vengan, ¿cómo usaría Cristo las redes sociales? Porque dice la Biblia, escrito está, que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hoy podemos decir, vamos a contextualizar eso, que de la abundancia del corazón hablan las redes sociales. Y a veces lo que publicamos en las redes sociales no tiene nada que ver con una fe que agrada a Dios. Perdone que le diga esto, pero nosotros no podemos ser cristianos nada más encerrados en un lugar.
y usar las redes sociales de una manera irresponsable, que no tiene nada que ver con una vida que agrada a Dios. Cuidemos eso. Yo no estoy diciendo ni siquiera yo estoy pendiente de lo que publican los demás, no, ni siquiera. Pero estoy diciendo que si Cristo tuviera redes sociales, las usaría con propósito, las usaría con sabiduría, las usaría con gracia y con favor, las usaría con fines evangelísticos, las usaría para traer gloria y honra al nombre de Dios. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Hagámonos esta pregunta. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué pondría Cristo en sus estados de WhatsApp? Vivir para Dios es vivir un todo. Recuerde algo: su vida ni mi vida nos pertenece. Ahora le pertenecemos a Cristo. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivimos ahora la vida de Cristo, para los planes y propósitos de Cristo, para hablar de Cristo a otros. Compartamos con otros nuestra fe. Jesús vivió y vino a servir, a dar, vino a predicar, vino a ayudar, a salvar, a sanar, a libertar. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Espíritu Santo está obrando en usted y en mí para que nos parezcamos a Cristo. Escúcheme, Dios quiere usar tu vida, o Dios está usando tu vida en gran manera. Usted necesita es obedecer a Dios. No tienes que buscar parecerte a nadie. Si a alguien tenemos que imitar, es que sea a Jesucristo. Si queremos parecernos a alguien, vamos a parecernos a Cristo. Si queremos imitar a alguien, vamos a imitar a Cristo. Si queremos realmente influir para bien, vamos a seguir a Cristo. Y de esa forma usted y yo viviremos en el Espíritu. Es un proceso, es una lucha diaria. Escuche, esto es diario, porque los deseos de la carne están a diario, pero los deseos del Espíritu también están a diario. ¿Qué va a cultivar usted más? ¿Ok? ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo que cultivemos más? El Espíritu Santo quiere que cultivemos más la vida del Espíritu. Vamos a cultivar la vida del Espíritu, porque a los hijos de Dios lo guía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad.